Hola, les presentamos nuevamente el Censontle, periódico que en estos 20 años de trabajo se ha dedicado a un periodismo anticapitalista y popular. En la portada viene un cartel de nuestro 20 aniversario y viene también un texto, una cita de aquel Lenin de 1899 que veía con claridad que la propaganda, que la prensa, debiera ser hecha por compañeros experimentados y que debiera conducir a la formación, y todo ello para ser capaces de formar obreros, trabajadores, jóvenes, quienes superaran todas las dificultades que opone a nuestro trabajo el yugo del gobierno autocrático y policial y de responder a las demandas populares. Seguimos la senda de formar militantes de los movimientos sociales y políticos. No los formamos sino con sus propias voces. Recogemos así las voces de mujeres que en este momento, en este mes de las flores, como dicen algunos, presentamos por un lado esa contradicción que no deja a veces ver que hay mujeres de clase burguesa y mujeres proletarias, empobrecidas. Y lo tratamos testimoniando la situación del agua. ¿Quiénes tienen agua en su casa? ¿Quiénes pueden hacer sus tareas completas? ¿Quiénes pueden gozar de ellas? En este tiempo de sequía en general y de falta de agua o de contaminación de las aguas, ¿qué pasa cuando uno se pregunta qué uso hace María de la Luz, una mujer de la tercera edad en Chimalhuacán, del agua, de la poca agua que consigue? ¿O qué hace del agua María Asunción Aramburu Zavala, aquella empresaria mexicana de las más grandes y ricas de este país, que esta mujer capitalista, empresaria del Grupo Modelo, y la apropiación de 9,000 millones de litros de agua tan solo en la Ciudad de México para producir esas cervezas y en general para acopiar, como muchos otros capitalistas, enormes cantidades de agua. Presentamos un texto más de la serie Desaparecer así nomás, que se llama Desaparecer sentencias, es desaparecer crímenes y desaparecer a las víctimas. Es el caso horrendo, que ya se habla mucho en la prensa, del abusador sexual que ha sido apoyado por el juez Manuel Alejandro Martínez Videla, dándole absolución a ese abusador de una menor de 4 años. Está en libertad precisamente acusando a la víctima de no saber dar datos que es imposible que tuviera sobre el lugar y hora de los hechos graves de abuso. También se habla de María, una mujer indígena, tzotzil, trabajadora doméstica, asesinada a pleno día en las calles de Viaducto en la Ciudad de México, cómo se fingió un asalto, cómo su pareja la apuñaló, cómo fue degollada y qué pasa con la falta de justicia. Este es otro 8 de marzo, así nomás. Dice la compañera nuestra que escribe este artículo: las mujeres y niñas no parimos petróleo, no somos trenes rompiendo selvas, no somos cifras bonitas de casos resueltos, somos fosas, somos tumbas, somos memorias que no desaparecen. Se cumplen 5 años del asesinato de Samir, el compañero del Frente Popular en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, de Amilcingo en particular, y sigue la impunidad. Otro caso es el ejemplo de padres y madres de los 43 de Ayotzinapa, de cómo se ha ido del fracaso de las investigaciones a la calumnia y de qué manera el caso Ayotzinapa es tratado por ellos. Presentamos tan solo la tercera parte de un informe que recomendamos se busque sobre las mentiras del presidente,
cómo no hay verdaderamente una aceptación de parte del gobierno y menos de los militares a las organizaciones que investigan, que hacen la tarea que el Estado no realiza para buscar la verdad y la justicia. El mismo presidente ha dicho que no ve la posibilidad ni que se cierre el caso, pues claro, pero tampoco de que haya reconocimiento de lo que es la verdad, ni se haga justicia, ni se encuentre el paradero de esos 43 desaparecidos de manera forzada. Pero junto con estas denuncias, una más notoria es la que sucede en Guatemala. ¿Quién le teme a César Montes? Es un artículo que presentamos para mostrar el caso de un exguerrillero guatemalteco, César Montes, detenido en México, y el gobierno actual apoyó al gobierno opresor de Guatemala para que lo encarcelaran y lo condenaran injustamente a 175 años de cárcel. Hay toda una campaña mundial, se podría decir, por la libertad de César Montes. Por el lado contrario, y también para nuestra formación, hay luchas que nos enseñan bastante. Aún aquellas que no están suficientemente preparadas, como fue la huelga de Audi, nos muestran de algún modo de qué forma se puede ir generando con la fuerza, con la rebeldía, con el descontento y con la solidaridad efectiva, directa, no solo de palabra, una huelga victoriosa, por lo menos en alguna parte de sus demandas. Queda registrado su grito: somos obreros, no limosneros. Hace historia. Y también viene un artículo en donde se habla de cómo eso mismo sucede en varias empresas automotrices, y particularmente es el caso de una serie de observaciones sobre cómo mejorar las condiciones de trabajo y de salario como una demanda de los trabajadores de Volkswagen. Han cambiado a su comité está haciendo auditorías al anterior comité sobre las corrupciones que ha habido, pero más que esto, en la base hay un descontento, la materia de trabajo que han ido perdiendo, la tecnología que se utiliza como pretexto para desemplear, las malas condiciones de trabajo. Todo esto obliga evidentemente a reanudar la organización, la capacitación y la lucha de los obreros de Volkswagen. También les presentamos, en el caso de Colombia, cómo se puede afirmar que el principal poder del Ejército de Liberación Nacional en negociaciones por una paz que construye el pueblo mantiene básicamente ese poder gracias a la legitimidad, al apoyo de la gente, al trabajo con ellos, cómo no han renunciado a tomar el poder, pero están pensando en otro tipo de sociedad. Y por eso es importantísimo también lo que pasa en Argentina. La crónica del anochecer de un día agitado se llama un artículo que muestra cómo han vuelto a aparecer las asambleas populares como a un paro de los trabajadores y el pueblo argentino frente al gobierno ultra neoliberal de derecha de Milei. El pueblo se vuelve a organizar en asambleas y está preparando nuevos paros. En el mundo, sin embargo, no se puede dejar de tratar el tema de grandes dramas, de tragedias, el genocidio. Gaza, ¿acaso retrocede al reloj al año cero? No solo lo que le ha ocurrido a niños, a los hospitales, a la educación, sino de cómo, a pesar de esto, hay una resistencia. Pero la maquinaria bélica de Israel y el apoyo de Estados Unidos y Gran Bretaña calculan evidentemente mantener esto hasta ir desplazando a un pueblo, hasta irlo desapareciendo si les es posible. Ese tipo de conductas autoritarias
está ahí presente y hoy se convierte en una moda de autoritarismo, y es el caso de Bukele, que se reelige mediante un fraude de una manera completamente ilegal. Bukele, el presidente de El Salvador, y ha hecho un fraude, sino que esto se vuelve estrictamente contra la población, pues mantiene básicamente la línea de autoritarismo. Está al servicio de la oligarquía, del clan empresarial pequeñísimo, de su propia familia y la corrupción, y sin embargo lo presentan como la mejor manera de enfrentar a el crimen organizado o a las pandillas. Esto mismo lo están copiando la gente de derecha. Esto nos hace pensar y nos hace trabajar por las luchas que se están finalmente viviendo. Los jóvenes trabajadores contratados por horas o por tiempos eventuales, de hecho casi en una situación de outsourcing por el gobierno y particularmente el gobierno de la ciudad, están protestando. Lo mismo la Secretaría de Bienestar, que ahora en el famoso programa en la Ciudad de México de los Pilares, y mostramos una manera muy clara de organizar con mucho cuidado su lucha por reinstalación justa, la denuncia de prácticas injustas, la democratización de los pilares para que sea la población la que verdaderamente dirija esos organismos de cultura y de formación técnica y de capacitación para las poblaciones pobres de la ciudad. Se cierra el número con un artículo formativo sobre qué fue el liberalismo, qué es el neoliberalismo, cómo ya nada tiene que ver con lo común, cómo estrictamente es ahora una filosofía de explotación diferencial de muchos por muy pocos, que estigmatiza, que utiliza la raza, el género y la clase como fórmulas de parar los desacuerdos, la resistencia y la lucha. Incluimos en este número un texto de las Fuerzas de Liberación Nacional recordando los 50 años de Nepantla, la trágica represión a la Casa de Seguridad en donde resistían y se organizaban los que serían fundadores con el tiempo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. 50 años de ejemplo de lucha por la vida, como lo siguen dando tantas y tantos luchadores, militantes sociales y políticos que han dado la vida por la libertad de los pueblos. Gracias. Síguenos en nuestro canal de YouTube y activa las notificaciones. Puedes hacerlo desde la aplicación o escaneando el siguiente código QR, que te llevará directamente a nuestro canal para suscribirte. Mantente informado sobre los acontecimientos más importantes a nivel local, nacional e internacional. Y accede a nuestras secciones de análisis y opinión, con periodismo de calidad del día a día. Recuerda darle me gusta y compartir a nuestros contenidos. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales.